ahora sí. Se van a quedar sin video. Muy bien. Lagos de barrera entonces. Los lagos de barrera se originan a partir de un río. Este es un río, por ejemplo, ¿no? Ya viene el río, y sin embargo, en algún momento del recorrido del río hay un deslizamiento. Por acá está, profesor, el relieve, el relieve, el relieve, el relieve, y hubo un deslizamiento y se quedó atascado el río. Ya está. Hubo un deslizamiento. Entonces, como ha habido un deslizamiento, se ha formado una barrera. Por ende, se ha formado un lago. ¿Por qué esto es peligroso y por qué es el más peligroso? Porque muchas personas se confían en este lago, pero en algún momento, por la fuerza de la misma corriente, esta barrera puede ceder y puede generar un desborde masivo. Por eso es que son los más peligrosos los lagos de barrera, ¿no? Profesor, ¿cómo se denomina al recorrido de un río? Se le denomina cauce. ¿Ya? No te vas a olvidar. El recorrido, es decir, en la cavidad por donde pasa el río, se denomina cauce, ¿no? La cavidad. Tú ves un río y ves por ahí de repente, metes tu piecito, metes un palo y quieres saber cuál es el cauce, ¿no, profesor? La profundidad, ya, pues ahí está, ¿no? El río. ¿Ya? El recorrido del río se denomina cauce. Entonces el río está generando su recorrido, su cauce, y sufrió un deslizamiento el relieve y se formó un lago de barrera. Peligrosísimo, ¿ah? La gente se confía, pero en algún momento eso puede generar, profesor, un deslizamiento o un desborde. Los más conocidos son Catemaco y Volta. Pregunta, ¿el lago Volta queda en qué país? Mano levantada. Renato Vilcabana. Renato Gana, Vilcabana. Volta, ¿dónde? gana, No, gana. ¿dónde? No, no está en Ghana, pequeño. ¿Dónde tenemos a Sheris Casimiro? Sheris. ¿En Ghana? No, pequeña, en Ghana. Alejandra Padilla Barbarán. ¿En España? No, tampoco. ¿Dónde está el Volta? Gracielita Alca. ¿África? No, no se vayan a olvidar, ¿ah? El Volta se encuentra en el país de Rusia. ¿Ya? El lago Volta está en Rusia. Muy bien, letra F, lagos de herradura. Sigue la lectura Montesa Muñoz Fran. Lago de Herradura. Se originan en el cauce abandonado de los ríos meandros. Ejemplos, Quistococha y Arinacocha. Muy bien, profesor. A los lagos de herradura también se le conocen como lagos de media luna, ¿no? Lagos de media luna. O también se le llaman en la selva tipishkas. Estos lagos mayormente se forman en la selva y se le llama tipishka, ¿ya? Tipishka, lagos de la selva. Y en estos lagos de la selva se crían muchos animalitos como los peces. Y un pez muy conocido en la selva es el paiche, ¿ya? Eso también hay que tenerlo presente, mis estimados y queridos alumnos de primero de secundaria, el mejor salón del Jorge Basadre de Groma. Entonces, profesor, los lagos de herradura se forman a partir del cauce. ¿Qué es el cauce? Es el recorrido del río, pues. Los ríos de la selva tienen el nombre de meandro. ¿Por qué se le llama meandro a un río en la selva? Por su forma, cómo recorre, pues. Y en sus cauces se terminan formando estos lagos, ¿no? Por ejemplo, acá viene un río, una forma meándrica, en este cauce se ha formado un lago, ¿ya? Ahí está, un lago de herradura, ¿ya? En ese cauce se ha formado un lago. En los codos, ¿no? De esos ríos, ¿ya? Lagos, como el Quistococha y el Yarinacocha, que mayormente son lagos que quedan en la selva de Perú. Luego tenemos unos lagos más fáciles de recordar, que son los lagos artificiales, pero acá es mucho más sencillo, ¿ah? Mucho más sencillo. A ver, vamos a ver por acá entonces, lagos artificiales, sigue la lectura, Orbeso Almendra. Te escuchamos, Almendra. Son obras del hombre. Se construyen a fin de almacenar agua para el consumo. Ejemplos, Tres Gargantas y Gallito Ciego. Muy bien, pequeña. Profesor, en este tipo de lagos
la formación o la mano del hombre es importante. El hombre mayormente construye estas zonas como reservorios, ¿no? Estos son los que se llaman en geografía reservorios. El hombre busca, profesor, reservar agua para épocas de sequía. Puede ser para las cosechas o puede ser también para que el agua posteriormente entre por un proceso de purificación y sirva para el consumo humano. ¿Ya? Los reservorios, lagos hechos por el hombre. Tenemos Tres Gargantas, que queda en China. Pregunta, ¿y dónde queda Gallito Ciego? Mano levantada. André Tello. Sheris Casimiro, te escucho, Sheris. Gallito Ciego. Perú. Muy bien, Sheris, qué inteligente, pequeña, en Perú. Bueno, acá tenemos un cuadro donde dicen las clases del lago que existen y los ejemplos. Vamos a pedir un voluntario para que lea. Ahora sí ya no voy a llamar por lista, sino un voluntario, cualquiera. Gracielita Alca, lee por favor tectónico y residual. Tectónico. Baikal, Mar Muerto, Victoria, Titicaca, etc. Muy bien. Residual. Siga. Mar Caspio, Otuma, Lago, Vascos, etc. Muy bien, ahí nomás, Gracielita. Recuerden que los lagos tectónicos tienen una característica, son los más profundos, ¿ya? Los más profundos. Recuerden que los lagos residuales son los más extensos, ¿ya? Los más extensos son los residuales. Por ejemplo, tenemos el lago Baikal. El lago Baikal, como yo lo he mencionado, queda en Rusia. El Mar Muerto queda en Israel y Jordania. El Victoria queda en Uganda, Tanzania, Titicaca en Perú y Bolivia. El Mar Caspio, Irán y Rusia. El Otuma en Perú y el lago Balkash queda en Kazajstán, ¿ya? Muy bien, pequeña Gracielita, como siempre ella apoyando con la lectura. Otro voluntario para que siga con la lectura. Renato Vilcabana, fuerte, Perdón. glaciares y volcánico. Glaciares, Superior, Michigan, Ladoga, Yanganuco, etc. Volcánico, del cráter, Toluca, Olot, etc. Muy bien. Glaciar abundante. Volcánico, recuerden los más escasos, más enano, ¿no? Más escasos. Glaciar, más abundante. Residual, más extenso, ¿no? Tectónico, más profundo, ¿no? Ahí está. Profesor, por ejemplo, tenemos el lago Superior, Estados Unidos y Canadá. Tenemos el Michigan, Estados Unidos, el Ladoga en Rusia y el Yanganuco en Perú. Tenemos el del cráter, Estados Unidos. Tenemos el Toluca en México. Siguiente voluntario, Barrera Herradura. Siguiente voluntario o voluntaria. Dairon Riojas. Te escuchamos, Dairon. Barrera, Catemaco, Ohío, Volta, etc. Herradura, Istococha, Yarinacocha, etc. Sigue. Artificial, Tres Gargantas, Gallito Ciego, Tinajones, etc. Muy bien, Dairon Riojas. Barrera eran los más ¿Qué cosa? ¿Más pera? No, más peligroso. Herradura, profesor. Los más meándricos o formados en media luna, ¿no? Ahí está. Y artificial, profesor, son los hechos por el hombre, pues definitivamente, ¿no? Los hechos por el ser humano. Bueno, esta parte teórica se ha terminado y vamos a ir a la parte práctica, que es la parte que nos interesa a todos nosotros, ¿no? Para que puedas seguir sumando tus puntos. Tenemos acá el título, ¿qué masas de agua encontramos en las depresiones? La respuesta será lagos. Propósito de esta clase es reconocer los tipos de lago que existen. Tenemos acá justamente algunos tipos de lagos. Mira, este vendría a ser el lago Titicaca. Pregunta, mano levantada. ¿El lago Titicaca qué tipo de lago es? Levanta tu manito. Lago Titicaca, ¿qué tipo de lago es? El lago Titicaca, ¿qué tipo de lago es? Ariana Cordero. Ariana Cordero, te escuchamos. Tu respuesta, Ariana. Nada.
Alejandra Padilla Barbarán. Es lagos tectónicos. Muy bien, qué inteligente que eres. Siguiente. Tenemos acá otro tipo de lago, el lago superior. El lago superior, ¿qué tipo de lago es? ¿Qué tipo de lago es el superior? Te escuchamos, Gracielita Alca. Lagos glaciares. Muy bien, el lago superior, Estados Unidos y Canadá. Perfecto, ¿ah? Luego tenemos el mar Caspio. ¿El mar Caspio qué tipo de lago es? Fran Montesa. Residual. Muy bien, anteriormente por ahí pasaba pues un océano, ¿no? Profesor, o era en realidad el mar el que transcurría. Luego tenemos el lago Toluca. ¿Qué tipo de lago es este que se ha formado? Mira, inmenso. Gracielita Alca. Lagos volcánicos. Muy bien, lago en el cráter. Luego tenemos este lago Volta. ¿Qué tipo de lago es el Volta? Dairon Riojas. ¿El lago peligroso? Sí, pero no era su nombre peligroso. Era muy peligroso, pero ¿cuál era su nombre? Fran Montesa. De Barrera. Lagos de barrera. Muy bien, ahí está. Luego tenemos este lago, Yarinacocha. Mira la forma que tiene. ¿Cómo se llama ese tipo de lago? Gracielita Alca. Lagos de herradura. Muy bien. Y luego tenemos esta represa, mira, Gallito Ciego. ¿Qué tipo de lago es? Alejandra Padilla Barbarán. Lagos artificiales. Muy bien, siguiente. Pregunta 1, respuesta, te escucho. André Tello, tu respuesta en la pregunta 1. No está. Camayo, tu respuesta en la pregunta 1, Camayo. Lagos de barrera. Muy bien, punto. El alumno Camayo. 2, Titicaca, respuesta, Sheris Casimiro. Tectónicos. Muy bien, Sheris. Pregunta 3, respuesta, Fran Montesa. Del cráter y Toluca. Del cráter y Toluca. Excelente, ¿ah? Pregunta 4. Te escuchamos. Alejandra Padilla Barbarán. Lagos glaciares. Muy bien. Agua dulce, glaciares. Perfecto, ¿ah? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Seguimos, seguimos. Son los más extensos. ¿Cuáles son los más extensos? Mano levantada. Gracielita Alca. Lagos residuales. Muy bien. Son los más peligrosos. Fran Montesa. Lagos de barrera. Excelente, qué inteligente estos alumnos, ¿ah? Son los más profundos. Los más profundos, Alejandra Padilla Barbarán. Tectónicos. Muy bien. Los formados, herradura. ¿Cuáles son los más escasos? Los más escasos, ¿cuáles son? Gracielita Alca. Lagos volcánicos. Muy bien, qué inteligentes, ¿ah? ¿Y cuáles son los más abundantes? Uy, qué facilito, los más abundantes. Dairon Riojas. Glaciares. Muy bien. En base a esta respuesta, completamos nuestro crucigrama. En el número 1, ¿cuál será la respuesta? Mano levantada. Número 1, Gracielita Alca. Lagos residuales. Muy bien. En el número 2, ¿cuál será la respuesta? Número 2, Alejandra Padilla Barbarán. Barrera. Muy bien. En el número 3, ¿cuál será la respuesta, Gracielita Alca? Volcánicos. Excelente, qué inteligente, Gracielita, ya se recontrasuperó 20. En el número 4, ¿cuál será la respuesta? Gracielita Alca, te escuchamos. Herradura. Muy bien, excelente. En el número 5, ¿cuál será la respuesta? Alejandra Padilla Barbarán. Volcánicos. Volcánicos, excelente. En el número 6, ¿cuál será la respuesta? Gracielita Alca. Glaciares. Glaciares, muy bien. Hemos cerrado esa parte crucigrama de manera bien, pero bien rápida. Pregunta 1, respuesta. Pregunta 1, respuesta. Gracielita Alca. Lagos. Lagos. Muy bien, 1D, Lagos. lagos.
Respuesta en la pregunta 2, mano levantada, Fernando Arteaga, si desea participar. Levante la mano. Alejandra Padilla, la escuchamos. Padilla, ¿me escucha? Dairon Riojas, en la número 2, su respuesta. ¿Mares? Muy bien. Número 3, respuesta. Gracielita Alca. Volcánicos. No. Bueno, ahí sí sería volcánicos, ¿no? Ojo, 13. Pregunta 4. Lago que se forma por la interrupción de un cauce de río. ¿Cuál será la respuesta? Los más peligrosos hemos dicho, mano levantada en la 4. Padilla. Barrera. Muy bien, excelente. Ahí está. Qué inteligente estos chicos, Muy bien. Pregunta 5. Lagos que se forman de antiguas cuencas marinas. Uy, qué fácil. Anteriormente era el mar, ahora es un lago. Brasil Talca. Residual. Muy bien. 6. ¿Qué tipo de lago es Titicaca? ¿Qué tipo de lago será Alejandra Padilla Barbarán? Tónico. Qué inteligente. Pregunta 7. Son lagos que constituyen una enorme reserva de agua dulce. Renato Vilcabana. Glaciares. Muy bien, qué inteligente, Ahí está. Pregunta 8. Son los lagos más peligrosos. Dairon Riojas. Barreras. Muy bien, qué inteligente, Siguiente. Pregunta 9. Es un ejemplo de lago tectónico. Gracielita Alca. Baikal. Excelente. Pregunta 10. Es un ejemplo de lago artificial. Maricielo Maite Valdés. Gallito ciego. Muy bien, perfecto. Hemos terminado la majestuosa clase del día de hoy. Si te gustó la clase, déjame un comentario en el canal, deja un comentario para apoyar el canal, comparte el video, suscríbete y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau, Chao, gracias. profe. Profe. Chao, nos vemos, cuídate. Chau, 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 chau.